Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana nos vamos a referir al comentario número 64 de nuestra serie La conciencia mesiánica en la profecía judía de nuestro blog Amor de Dios. Comenzamos, realmente esto es la continuación del comentario anterior porque es el mismo capítulo 41. Las palabras es un capítulo largo. Entonces dividimos los 18 primeros versículos en el comentario de la semana pasada, el comentario número 63, y en este continuamos. O sea que la idea es que el comentario es sobre el mismo tema. ¿Okay? Entonces no perdamos esa perspectiva para no leer fuera de contexto. Estábamos hablando la semana pasada, los versículos mencionan o se refieren a la transformación de nuestra conciencia en lo que será, lo que anuncia el profeta como la era mesiánica, en el sentido de que actualmente tenemos la conciencia devastada, Jerusalén está desolada, representa nuestro conocimiento de la conexión permanente con Dios, y cómo esa conciencia va a ser transformada entre un lugar desolado, un desierto, un yermo, en algo florido, fructífero, donde hay arroyos y manantiales en lo que antes estaba desolado. En otras palabras, la conciencia de carencia que tenemos ahora de conocimiento, de destrucción, en el sentido de desolación, debido a las tendencias, rasgos y cualidades negativas en la conciencia, como el impedimento, como aquello que vuelve yermo y desolado y desierto nuestra conciencia. Esa es más o menos la idea. Entonces, continúan los versículos 19 al 20, que son los que vamos a leer ahora en este comentario número 64, con el mismo tema. Daré en el desierto cedros, espinos, arrayanes y olivas, y pondré juntos en el yermo hayas, olmos y álamos, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Eterno hace esto y que el sagrado de Israel lo creó. En otras palabras, todo proviene del Eterno y aquello que ha de ser transformado también depende de la voluntad de Dios. Si somos capaces de transformar nuestra conciencia, somos capaces de superar momentos de ignorancia, momentos de inclusive maldad, ¿no? E iniquidad, transformándolo en algo positivo. O sea, no todos tenemos la oportunidad de hacerlo en la vida, pero hay unos que lo logramos, lo podemos hacer. Entonces, lo mismo, pero tenemos que ser conscientes de que esa transformación, ese cambio viene por Dios, porque somos creación de Dios. Y Él nos ha dado la referencia, su referencia, que es el bien, los modos y atributos de amor, para que los elijamos en vez de las tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Esa es la idea. Entonces cuando Habacuc 1 está diciendo, daré, que transformaré el desierto en bosques, en manantiales, nos está diciendo que Él es quien lo hace. Acá está. Que adviertan y entiendan todos para que vean y conozcan que la mano del Eterno hace esto. O sea que tenemos que darnos cuenta que somos creación de Dios, que Dios nos dio libre albedrío para que elijamos el bien y tengamos como referencia al mal, no como una opción, sino como una referencia. Y que todo viene del Creador. Pero que esta conciencia, esta nueva conciencia de la era mesiánica, es su hechura, es su voluntad. Él lo va a hacer y nos daremos cuenta que Él va a transformar nuestra conciencia. Pero tenemos que dar el primer paso de ser conscientes de que ese cambio es posible. Y que tenemos que auspiciarlo, tenemos que propiciarlo para que se haga manifiesto en este mundo material. Bien, ¿qué comentamos acá? Decimos, el profeta continúa citando al Creador como el que transforma nuestra conciencia, del mismo modo como lo hace con su creación según su voluntad. O sea, en otras palabras, los cambios de conciencia se dan como los cambios que se dan en la creación de Dios a través de su voluntad. Pero no olvidemos que hay libre albedrío, no olvidemos que tenemos opciones, no olvidemos que depende de nosotros que esa transformación se dé. O
O sea, se va a dar, es inevitable. Dios quiere, lo dice en la Torá y hacen eco los profetas, que el bien va a prevalecer, el Shabbat eterno. Eso va a ocurrir. Pero tenemos que hacernos conscientes de que para que ocurra tenemos que atraerlo a nuestra conciencia. La redención final sabemos que fue decretada desde la salida de Egipto. Final. Sin embargo, la hemos estado aplazando con nuestros exilios. Pero esto no es eterno. Entonces no vamos a perpetuar nuestra existencia repitiendo en un círculo vicioso, la conciencia, las tendencias negativas en la conciencia. Eso va a parar, va a llegar un momento en que ya suficiente. Entonces en ese momento entramos en la era mesiánica. Pero tenemos que nosotros empezar a decir suficiente para que se dé. Porque si hubiéramos dicho suficiente hace 3.300 y pico de años, ya estaríamos viviendo en esa etapa, esa fase final eterna que Dios quiere quiere que vayamos a vivir, que vamos a vivir. Esa era mesiánica en la que el único interés es conocerlo a Él. Entonces todo lo que es negativo se va a apartar de nuestra conciencia para dar precisamente espacio, para dar cabida a esa referencia de lo bueno, para que lleguemos a conocer la esencia y la proyección de lo que es bueno a un nivel mucho mayor del que podemos captar debido a las limitaciones que tenemos por los aspectos y tendencias negativas en la conciencia. O sea que tenemos que ser conscientes de que no tenemos bienestar, no tenemos lo bueno de los modos y atributos de amor, porque no tenemos espacio para ellos. Tenemos la conciencia llena de algo contrario a esas cualidades y atributos. Entonces tenemos que crear el espacio. ¿Cómo creamos el espacio? Removiendo de ese espacio que necesitamos, de ese espacio que es nuestra conciencia, todo lo que es negativo. Al hacer esa remoción, creamos el espacio para que el bien de los modos y atributos de amor sea lo que rija. Y empieza a expandirse la conciencia hacia el conocimiento de dónde viene eso bueno de lo que estamos hablando, que es del Creador. Y vamos a profundizar más y más en un estudio eterno, que es el conocimiento de Dios, que es eterno. Esa es más o menos la idea. Decimos acá, el profeta continúa citando al Creador como el que transforma nuestra conciencia del mismo modo que lo hace con su creación según su voluntad. Nos recuerda constantemente que es Él quien da y es Él quien quita. Y citamos a Job, capítulo 1, versículo 21, que dice: el Eterno ha dado y el Eterno ha quitado o ha tomado. Bendito es el nombre del Eterno. O sea, Job, que era un justo, como sabemos, cuando le llegan todas sus plagas y todas sus enfermedades, después de haber sido un tipo extremadamente rico, poderoso, Dios lo deja sin nada. Como una prueba, como ya dijimos, si hemos leído el libro de Job, de su fidelidad al Creador, fidelidad en el sentido de creer en Dios. Entonces simplemente llega a la conclusión, cuando ve que lo ha perdido todo, dice: el Eterno ha dado, o sea, cuando él tenía todo lo que tenía, el Eterno ha quitado, bendito sea el nombre del Eterno. O sea, no es cuestión de resignación, es cuestión de reconocimiento. O sea, no es que esté resignado. Mira, ahora no tengo nada. No. Job llega a la conclusión: todo lo que tuve y todo lo que no tuve viene del Creador. Porque Él da y Él quien quita. Todo proviene de Él. Tuyos son la grandeza, el honor, la fuerza, la victoria y la majestad. Porque todo en el cielo y todo sobre la tierra tuyo es. Tuyo es el reinado y tú gobiernas sobre todo. El honor y la riqueza de ti proceden y tú gobiernas sobre todo. Esta es la mayor declaración de humildad que nos ha enseñado el rey David sobre nuestra relación con Dios. Y el justo Job hace eco de eso. El Eterno ha dado y el Eterno ha quitado. Bendito es el nombre del Eterno.
Con esta premisa, Dios desafía a las naciones para traer sus dioses e ídolos y probar la veracidad de sus creencias y su supuesta verdad y poder. Presentad vuestra causa, dice el Eterno, vamos ahora al profeta. Exponed vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. Estamos hablando de los profetas. En cuanto a los hechos anteriores, declarad lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado, o bien anunciarnos lo que ha de venir. Esto es interesante, ¿no? ¿Qué decimos acá? ¿Acaso pueden hablar estos dioses, profecías, estamos hablando de los dioses de las naciones, pueden aprender del pasado para predecir el futuro? Nuevamente debemos entender que los ídolos, estos ídolos, son producto de fantasías e ilusiones materiales que creamos con el fin de satisfacer la pretensión de ego de convertirnos en dioses de nuestras propias invenciones. Vamos a echar otra leída a estos versículos 21 y 22. Presentad vuestra causa, dice el Eterno, a las naciones. Es decir, ustedes tienen argumentos, las tendencias negativas en la conciencia, las fantasías e ilusiones de ego. ¿Cuáles son vuestros argumentos? Exponed vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. Que expongan y nos declaren lo que ha de suceder. ¿Qué tanto saben ustedes? Fantasías e ilusiones de ego y tendencias y rasgos negativos en la conciencia. Digan qué es lo que va a venir. ¿Saben acaso ustedes esto? En otras palabras, ¿a qué debemos seguir? A las fantasías e ilusiones de ego y a la intrascendencia de todo lo que es negativo sobre lo que es, lo que vivimos y lo que ha de venir. ¿Saben ellos acaso? Sabemos que lo que saben, los que saben son los modos y atributos de amor, lo bueno, el bien, ese sí sabe, a ese sí le podemos preguntar. Y si, ¿qué es lo que viene, amor? ¿Qué es lo que viene bien? Viene más de esto, más de lo bueno, más amor. Más de lo bueno de los atributos y caminos y cualidades de Dios. Eso es lo que viene. Entonces acá hay un desafío que Dios a través del profeta está diciéndonos a nosotros, ustedes que se creen tan sabios, esto no es para las naciones, esto es a nosotros, que estamos asimilados en las naciones, que vivimos en las fantasías e ilusiones de ego, que las tendencias y rasgos negativos en la conciencia son los que dictan nuestro diario vivir, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Pongamos atención. Entonces dice, ¿acaso pueden estos dioses hablar profecía, decimos nosotros acá? ¿Pueden aprender del pasado para predecir el futuro? Nuevamente debemos entender que estos ídolos son producto de las fantasías e ilusiones materiales que creamos con el fin de satisfacer las pretensiones de ego de convertirnos en dioses de nuestras propias invenciones. Volvemos ahora a los versículos 23 y 24. Dice, declarad lo que ha de suceder para que sepamos que vosotros sois dioses, o al menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntos nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras son vanidad o de vanidad, abominación para el que os escogió. O sea, cuando nosotros optamos por algo negativo y sabemos las consecuencias de las decisiones negativas que tomamos, esas consecuencias negativas son la abominación para nosotros que las escogimos. O sea, cuando vemos el resultado de las cosas malas que nos pasan, de nuestras aflicciones, del sufrimiento, del dolor, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, esa es la abominación, ese es el resultado de creer en ellos o en ellas, si nos referimos a las ilusiones y fantasías de ego o a las tendencias negativas en la conciencia. Decimos acá, ¿pueden acaso ser suficientemente sabios para igualar los poderes de Dios? O sea, cuando estamos hablando de fantasías y ilusiones de ego, estamos hablando de ego. No estamos hablando de algo abstracto. Estamos hablando de aquello que creemos que es cierto, que estamos hablando de apegos, adicciones, obsesiones, lo que codiciamos, lo que lujuriamos, lo que envidiamos. Esas son las referencias. Son suficientemente sabias. Esos son nuestros dioses. Esos son los falsos dioses que se vuelven en nuestra abominación. Entonces, acá decimos,
¿Puede realmente el ego convertirnos como Dios? ¿Hasta qué punto todo esto es producto de ego versus el bien de los caminos y atributos del Creador que Él quiere que nosotros seamos, tengamos y manifestemos como resultado, como producto, nuestra vida de ellos? En otras palabras, venimos de las cualidades y atributos de Dios. Él nos creó. Somos producto del amor de Dios. Esa es nuestra esencia y verdadera identidad. Esa es nuestra referencia. Esa es nuestra causa, es nuestro propósito y es nuestro fin. Eso es lo que sabe que va a ocurrir. Eso sabe lo que es bueno porque es obvio. Sabemos que queremos más de lo bueno y queremos que lo bueno prevalezca siempre. Cuando hemos salido de las fantasías, de los espejismos, de las ilusiones, de sentimientos, ilusiones de carencia, que nos llevan a optar por aquello que no trasciende y que luego se vuelve nuestra abominación. Estas reflexiones nos llevan a la premisa de que solamente los caminos de Dios son los que debemos seguir, porque Él es nuestro Creador. Versículo 25. Del norte desperté uno y vendrá, otro del sol naciente del este llamará mi nombre y hollará príncipes, como lodo y como amasa barro el alfarero. Vamos a ver cómo desciframos esta metáfora. Aquí el profeta hace otra referencia a la era mesiánica. El Creador presenta dos cualidades opuestas representadas por el norte y el este. Hemos mencionado frecuentemente que nuestros sabios relacionan el norte con tinieblas y maldad, contrarios al este como luz y lo bueno simbolizados por el sol naciente. El que proviene del este llama en el nombre de Dios a través del cual concibe la conciencia humana en el mundo material. Este llama en el nombre de Dios y es el rey Mesías judío. Viene del oriente. Okay. En este caso, oriente es una cualidad, no es un lugar. Cuidado. El sol naciente, la luz. El mismo profeta Isaías posteriormente va a decir que Dios va a venir del poniente. Se va a manifestar, lo vamos a ver ojo a ojo, pero viene de oriente. Entonces, cuando está hablando de ese que va a llamar el nombre de Dios que viene de oriente, se está refiriendo al Mesías judío. Al rey Mesías judío destinado a transformar los gobernantes de las naciones como alfarero que amasa arcilla. O sea, tenemos que entender también que el rey Mesías judío es la conciencia regente, es lo que va a regir. Sabemos que lo que va a manifestar en el mundo material, la conciencia mesiánica, o sea, el Mesías judío, es la voluntad de Dios. O sea, este hombre no va a venir con una agenda personal. ¡Cuidado! Va a venir con la agenda del Creador para la era mesiánica y la va a implementar. Por eso viene de oriente, viene del sol naciente, viene de Dios en el sentido de que viene con el mensaje del Creador para la nueva era de transformación de nuestra conciencia. Esa es la idea. Va a llamar en nombre de Dios. ¿Qué es llamar en nombre de Dios? Hacer lo que Dios quiere. Eso es. Hay que tenerlo muy claro. Entonces, transformar a los gobernantes de las naciones como el alfarero amasa la arcilla. Vamos a transformar las conciencias. En este sentido hemos dicho que las naciones son tendencias y rasgos negativos en la conciencia que debemos reorientar hacia lo que es positivo. Esa es la idea de la transformación que va a tener nuestra conciencia en la era mesiánica. Entonces todo lo que es la tendencia negativa se va a enderezar, así se van a moldear como el alfarero moldea la arcilla, amasa la arcilla. O sea, es una transformación en el sentido de transformar hacia un propósito específico, que es hacer prevalecer el bien en todos los niveles y dimensiones de la conciencia. Esa es la conciencia mesiánica, dicho sea de paso, como ya lo hemos dicho antes. Como hemos señalado a menudo, el rey Mesías judío es el punto focal, el eje, el paradigma, el estandarte, la referencia del poder transformador de lo bueno en todos los niveles, aspectos y dimensiones de la conciencia humana.
O sea, esa conciencia, el rey Mesías judío representa el punto focal de una conciencia que va a ser colectiva, va a ser compartida por todo Israel y va a ser encauzada en las naciones, el resto de los no judíos. Esa es la idea. Entonces, es una conciencia colectiva, va a ser abarcada por la conciencia humana en general. Pero ese punto focal es Israel y su rey. Cuando se presente, cuando se revele esta nueva conciencia. Tenemos que estar preparados. Crear en nuestra conciencia las condiciones para que esta nueva visión se manifieste. Su referencia, la referencia del Mesías judío, es el nombre de Dios, voy a llamar el nombre de Dios, el cual abarca esta referencia, sus caminos y atributos que vemos en lo bueno que Él derrama en su creación. O sea, la conciencia se va a transformar, como hemos dicho antes y hemos repetido y seguiremos repitiendo, en enfocarnos exclusivamente hacia lo que es bueno. Muy simple. Versículo 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás que digamos que es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Si no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. O sea, es otro reclamo. O sea, si no sabemos de dónde vamos a deducir, de dónde vamos a imaginarnos, de dónde vamos a planear, de dónde vamos a percibir, de dónde vamos a implementar, si no se nos ha revelado antes. Decimos acá, Dios pregunta otra vez a las naciones, ¿quién está a cargo? Y éstas con sus ídolos no pueden responder o declarar lo que es verdadero, ya que no lo pueden afirmar, argumentar o demostrar, porque no tienen la referencia. Las referencias son negativas. Entonces no pueden hablar de lo que viene, de lo que es nuevo, de lo que es positivo. Entonces citamos el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 28. Vosotros habéis servido allí dioses, ídolos, la obra de vuestras manos, lo que creamos nosotros, madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni pueden oler. Y saltamos a Salmos, capítulo 135, versículos 16 y 18. Tienen bocas, pero no pueden hablar, narices, pero no pueden oler. Todos aquellos que los hacen se convertirán como ellos, al igual que todos los que confían en ellos. Decimos acá, Dios nos dice en su Torá que es el creador de todo y que dirige toda su creación. De allí que también haya decretado su redención final y la era mesiánica. Y volvemos ahora a versículos 27 a 29. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré uno que proclama buenas nuevas. Estamos hablando del rey Mesías judío como punto focal, como referencia en nuestra conciencia. Está hablando acá a Sión, a Jerusalén, está hablando a Israel, que proclama buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Cuando todo va a estar enfocado hacia lo positivo, hacia lo bueno. Esas son las buenas nuevas. Todo tiene que ver con lo bueno. Ya no son buenas noticias en este sentido. Eso es lo bueno que va a prevalecer en la conciencia. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y respondieron con palabra vacía. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de las fantasías e ilusiones de ego. La obra de nuestras manos. Lo que no puede oler, tiene nariz, no puede ver, tiene ojo y no puede ver, etc. Lo temporal, lo fatuo, lo vano, lo que no trasciende, producto de nuestras manos. Decimos acá, Dios nos invita a mirar los ídolos que hemos creado a partir de nuestras propias fantasías e ilusiones. Cuando finalmente nos hagamos plenamente conscientes del círculo vicioso en los que hemos metido nuestra identidad con tendencias y rasgos negativos en lo que pensamos, sentimos, hablamos y hacemos,
nos obligamos a regresar, nosotros mismos nos obligamos a regresar a nuestro Dios y su amor. O sea, un proceso de aprendizaje realmente. Cuando estamos despotricando o criticando las tendencias negativas de la conciencia, la idea es que aprendamos de él. No como ver algo de lo cual hay que salir corriendo y cuidado. No. Están ahí para que aprendamos. Son referencias, no opciones. Entonces no optemos por ellas, dejemos que sean referencias. Que aprendamos de ella, no que nos quedemos allí en su predicamento negativo, trayéndonos aflicción, dolor, sufrimiento, depresión, frustración, ira, etc. Ojo con eso. Dios aguarda nuestro retorno y tiene nuevas instrucciones para nosotros. Estamos hablando ya de la era mesiánica. Una vez que sea removido, como hemos dicho antes, porque el profeta repite y repite por una razón. Quiere que lo asimilemos bien. Una vez que removamos todo lo que es negativo en la conciencia, el único interés que vamos a tener es el conocimiento de Dios. Y una vez que no haya nada negativo, imagínense en qué cantidad va a venir eso. No tenemos idea. Porque no va a haber nada negativo que limite nuestro conocimiento, nuestra percepción del Creador. Y cuando estamos hablando del Creador, no estamos hablando de un señor viejo de barba, bonachón. Estamos hablando de sus cualidades y atributos como principios de su creación. Eso es lo que vamos a conocer. Estas instrucciones son entregadas por el poder transformador del amor de Dios, representados por aquel, el Mesías judío, a quien Él envía para darnos buenas nuevas a Jerusalén, a nuestra conciencia. Conciencia en este sentido de Jerusalén ya sabemos que es nuestra conciencia de conexión permanente con Dios, no es un lugar cualquiera, cuidado. No es un lugar cualquiera nuestra conciencia. Es nuestro conocimiento de la conexión permanente que tenemos con Dios, ese es Jerusalén. Para allá vienen las buenas nuevas. O sea, lo bueno que va a ocurrir en esa conciencia, donde estamos conectados con el Creador. A diferencia de los ídolos, de las fantasías e ilusiones de ego que no pueden darnos buenas noticias respecto a nuestra completa y eterna libertad. Hay un contraste. Estos no tienen consejero ni mensajero porque todos son vanidad y las obras de ellos son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas, imágenes talladas. Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que remover todo aquello que nosotros hemos creado. Glamour, estatus, toda la vanidad, modas, cultura light, políticamente correcto, lo que sea. Hollywood, entretenimiento, ¿qué más? La lista puede ser interminable. Entonces tenemos que ser conscientes de que depende de nosotros, siempre va a depender de nosotros elegir lo bueno de los modos y atributos de amor como manifestación material del amor para que rija nuestra conciencia. Ese va a ser el principio rector, el principio regidor de la era mesiánica, como hemos dicho, que llama en el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo Dios se manifiesta en nosotros? Ese es el nombre de Dios, es la identidad nuestra. El nombre del que provenimos. Eso es lo que vamos a conocer. Eso es lo que vamos a llegar a conocer plenamente y sobre todo a manifestar. O sea que la era mesiánica no es un lugar donde llegamos y aquí estamos y qué rico la estamos pasando y no pasa nada. Hay una vacación eterna. No, estamos hablando del conocimiento de Dios. Algo que no podemos ni imaginar ni concebir. Y se va a perpetuar a través de la eternidad porque Dios es eterno. Nunca lo vamos a llegar a conocer completamente porque el conocimiento el aprendizaje va a ser eterno. Pero tenemos que estar preparados para crear un espacio en la conciencia para captar eso que Dios quiere que captemos eternamente, que es Él. Y con esto ponemos fin a nuestro comentario o elaboración del comentario número 64 en nuestro blog
sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Les deseamos que pasen una semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.